enseñado que en el libro de Gálatas, Pablo está tratando la eliminación de la ley, ¿verdad? Pero se nos ha enseñado que la ley que Pablo está eliminando en el libro de Gálatas es la ley de Moisés, son los mandamientos de Dios. Eso es lo que se nos ha venido enseñando en las iglesias donde hemos estado, donde hemos escuchado. Se nos ha enseñado de que Pablo, lo que está tratando Pablo de hacer en el libro de Gálatas es eliminando la ley y dejando parada solamente la gracia de Dios, ¿ya? Pero cuando entendemos nosotros el contexto que se está tratando en el libro de Gálatas, nos damos cuenta que lo que Pablo está haciendo es, Pablo está tratando la manera de colocar varias cosas en su lugar, en donde deben de estar. La gracia la está colocando en un lugar donde debe de estar. La ley la está colocando en un lugar donde debe de estar. ¿Qué es entonces? Si Pablo no está eliminando la ley, según el contexto que nosotros estamos estudiando, si Pablo no está eliminando la ley, entonces ¿qué es lo que Pablo está eliminando? ¿Qué ley es la que Pablo está eliminando? La del mérito. La ley del mérito, ¿ya? Entonces Pablo está poniendo bien todas las cosas en su lugar. A la gracia la pone aquí y la ley dice, ¿será que la ley es la que lucha contra la gracia? No, la ley la pone en su lugar y entonces él viene y dice, ¿qué es lo que lucha en contra de la gracia? La ley del mérito. ¿Ya ven? ¿Se acuerdan que hemos estudiado de que nosotros, o sea, se supone que somos salvos por dos medios, por gracia y por el mérito de las obras? Viene Pablo y dice, ok, si tú piensas que las obras te salvan, estás equivocado, porque por el mérito de las obras, ningún ser humano, en griego dice ninguna carne puede ser justificada a través del mérito, ¿ok? Las personas que creen que son salvas a través del mérito, posteriormente se darán cuenta que el mérito lo único que hace es disfrazar el pecado. La persona llega al momento a pensar de que por tantas obras que hace, de que por tantas obras obtienen cantidad de mérito. Entre más obras, más mérito. En otras palabras, entre más obras la persona hace, obtiene más mérito para obtener la salvación. ¿Ya? Y eso es lo que Pablo y Jesucristo están en contra. Pablo y Cristo lo que están haciendo es eliminando ese mérito. El pensar de que nosotros, por las cosas que hacemos, merecemos ser salvos. Cristo dice, no es por las cosas que ustedes hacen que merecen la salvación. Ustedes tienen la salvación es porque yo he decidido derramar de mi gracia sobre ustedes. Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros. O sea, ustedes no tienen nada que ver en eso, exactamente, porque es que don de Dios. ¿Qué significa que es un don de Dios? Un regalo. Es un regalo. Es un regalo. It's a gift. Es un gift. Sí, como tu birthday en October 24, ¿ok? Es un regalo, ¿ok? En el día de los cumpleaños de ustedes, a ustedes se les da un regalo, ¿no? Se hayan portado como se hayan portado, el día del cumpleaños, tiene que haber un regalo, ¿o no? Eso es incondicional. ¿Va? Entonces ese regalo es por gracia, ¿eh? Pero si yo les digo, si se portan mal de aquí a su cumpleaños, entonces no hay regalo. Entonces ustedes se van a portar bien para poder obtener un regalo. Si se portan bien, llegado el día de su cumpleaños, ¿qué va a pasar? Yo les voy a dar un regalo, pero no va a ser por gracia. Salud. No va a ser por gracia, sino que va a ser por
Por obra. por la obra, por mérito, porque como se portaron bien, Entonces. lo merecen. ¿Sí me están entendiendo? Sí. ¿Ya ven? Entonces Dios dice, yo te he dado a ti un regalo que tú no te lo has merecido. ¿Por qué? Al contrario, de nosotros merecer algo, de nosotros merecer una paga de Dios por nuestras obras, ¿qué es lo único que nosotros mereciéramos? La muerte. La muerte. La muerte. ¿Quieren que se lo demuestre? Mire lo que dice la Biblia en el libro de Salmos. Lo único que nosotros merecemos es la muerte, pero salvación. Salvación no. Mire lo que dice en el Salmo 103. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Están entendiendo ese versículo? Sí. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, hermano. Ahora, para continuar con el estudio en el libro de Gálatas, por eso yo quise hablar de esto para poder entender de lo que vamos a hablar. ¿Ok? Por un lado tenemos la gracia y por otro lado tenemos... Muerte. Sí, la muerte. Que sería sinónimo del mérito, hermano. ¿Ok? Si usted quiere obtener su salvación por mérito, ¿usted qué es lo que va a recibir? Muerte. Muerte. ¿Ok? Eso es lo que vamos a recibir. De merecer algo, lo único que merecemos es Muerte. morir. ¿Ok? Entonces, para comenzar, vamos a poner esas dos palabras acá. ¿Ok? Para comenzar, vamos a poner que de lo que vamos a hablar hoy es de la gracia en contra de Del mérito. el mérito. ¿Ok? Gracia en contra del mérito. Le vamos a poner aquí ley de la gracia y aquí ley del mérito. ¿Ok? Eso no se nos puede salir de la mente. ¿Ok? La pelea, la lucha, lo que está tratando Pablo de demostrar es que la gracia no lucha en contra de la Torá, de la ley. La Torá la ha quitado de este lugar donde se encontraba peleando con la gracia, según lo que nosotros hemos entendido. A nosotros se nos ha enseñado que la ley, la Torá, está en este punto. Pablo viene y dice, no. La ley la quitamos de acá y ponemos lo que en verdad está peleando en contra de la gracia, que es el mérito. ¿Ok? Vale. Esto es lo que estamos viendo. Ahora, vamos a poner algo acá para que nosotros podamos entender. A ver, ¿qué nos dice la ley de la gracia? Hablando de la salvación. Por gracia soy salvo. Exacto. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De Cristo. Por medio de Cristo, o sea, de la fidelidad. Ajá. ¿Ya ven? Vamos a comenzar a leer la Biblia para ir constatando todo lo que estamos hablando. Mire pues, ahora vamos a entender el versículo 18 y el versículo 19. Pero para poderlos entender tenemos que regresar a la lectura hasta el 15 nuevamente. Ok. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de ley, aquí dice de la ley, ¿ok? Pero ¿qué les expliqué yo hace unos viernes atrás? Que en griego no dice la ley,
¿Ok? Porque no tiene el artículo definido en griego. En griego dice, acá donde dice, por las obras de la ley, en griego lo que está diciendo es ex ergon nomo, que solo significa por obras de ley. ¿Ok? Por obras de ley. Porque no tiene artículo definido. En esta versión le pusieron artículo definido. Por eso dice, por las obras de la ley. Lo cual, al leerlo de esa manera, nos hace pensar que nosotros traigamos la ley y la volvamos a colocar en este lugar aquí. A pelear en contra de la gracia. ¿Se da cuenta? Pero, si nosotros lo entendemos bien, como dice en griego, ex ergon nomo, que significa por obras de ley, y ya no dice de la ley, entonces ya podemos dejar la ley en su lugar y vamos a ver qué es lo que está aquí. ¿Ok? Entonces dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por el mérito, lo voy a leer así, y no por el mérito de cumplir obras de ley. Aquí vuelve a decir de la ley, imagínense. En cada parte, en cada parte donde habla de la ley, siempre se le agrega el artículo. Ajá. ¿No ven? Y aquí está diciendo por obras de ley. ¿Ok? Por cuanto por el mérito de cumplir cualquier obra de ley, nadie será justificado. Fíjense lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿qué podemos poner acá para ya ir entendiendo estos versículos? Miren, ¿qué nos dice la ley de la gracia? Que no es mediante nosotros, sino que es dado. Exacto. Dios nos la da. La ley de la gracia dice, nadie es justificado por uno mismo. Por el mérito de Hombre obras o obras. de ley. ¿Ok? Nadie es justificado por obras de ley. Eso nos dice la ley de la gracia. ¿Entienden? ¿Qué dice la ley del mérito en cuanto a la salvación? Que sí se puede ser justificado por el mérito de obras de ley, cualquier ley, puede ser la Torá, tradición o lo que sea, ¿ya? Ok, vean eso que está ahí. ¿Están entendiendo? Porque como habíamos hablado la vez pasada, en teoría solo hay dos formas de ser salvo. ¿Cuáles son esas dos formas? La gracia y a través del mérito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mérito dice que sí se puede ser justificado o salvo por tener mérito en obras de ley. Pero la gracia dice, nadie es justificado por el mérito de las obras de ley. ¿Ok? Eso es importante para que podamos entender lo que sigue a continuación. Ahora, miren lo que dice. Por cuanto, la ley dice, por cuanto por las obras, por el mérito de obras de ley, nadie puede ser justificado. Ahora el 17 que lo estudiamos la vez pasada. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado?
En ninguna manera. ¿Qué es lo que está diciendo acá este versículo 17? Lo que está diciendo Pablo es esto. Él dice, ok, la ley de la gracia te dice que nadie es justificado por el mérito. ¿Qué está haciendo la gracia aquí? Está eliminando el mérito. ¿Ok? Entonces, él elimina el mérito. O sea, Pablo está, a través de la gracia, está eliminando el mérito. Luego viene y él dice, ok, si eliminando el mérito, pongan atención, si eliminando el mérito, queremos ahora ser justificados a través de Cristo y somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué significa eso? Yo expliqué el viernes pasado que allí no dice ministro en griego, lo que dice es diácono. ¿Y qué es un diácono? Alguien que sirve, o sea, alguien que da, alguien que provee, ¿ya? Lo que está diciendo ahí es que si nosotros eliminamos el mérito de las obras, eliminamos aquello que dice que merezco la salvación por lo que he hecho, si yo elimino eso, significa que al eliminar esta, solo me queda una, que es la ley de la gracia, ¿ya? Pero si al buscar yo ser justificado por esta ley, me topo que soy pecador, entonces significa eso de que Cristo me ha hecho a mí pecador, o Cristo ha puesto pecado en mí. En ninguna manera, dice. ¿Ok? Ahora, ¿qué entendemos nosotros? Ya vamos a comprender bien todo esto. ¿Qué entendemos nosotros en el versículo 18? Porque yo, el 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esos son los dos versículos que yo quiero que estudiemos hoy. Yo quiero leerles una versión para que ustedes vean que yo quiero leerles esta versión para que ustedes vean de que yo no les estoy mintiendo cuando yo les digo que ahí no aparece el artículo definido. Mire lo que dice la versión traducción del Nuevo Mundo. Dice: nosotros que somos judíos por naturaleza, vaya usted viendo en su Biblia, ya va a ver. Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de entre las naciones, dice aquí, sabiendo, como lo sabemos, que el hombre no es declarado justo debido a obras de ley, dice aquí. ¿Cómo dice ahí? De la ley. Mire, ¿se da cuenta? Aquí dice, sabiendo como lo sabemos que el hombre no es declarado justo debido a obras de ley, sino únicamente por medio de fe, para con Cristo Jesús, hasta nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser declarados justos debido a fe para con Cristo y no debido a obras de ley. ¿Se da cuenta que aquí no agrega el artículo definido? De la ley. Porque debido a obras de ley, de ley, no dice de la ley, sino de ley, ninguna carne será declarada justa. Ninguna carne, ¿ya ven? Eso está mejor. O sea que en griego no dice, no agrega el artículo definido. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan perfectamente. ¿Ok? Aquí está, por ejemplo, cuando uno dice de la ley, automáticamente pensamos en la Torá, porque así se le dice. Pero en griego no dice la ley, dice de ley. El 17 dice: ahora bien, si procurando que se nos declare justos mediante Cristo, a nosotros mismos también se nos ha hallado pecadores, ¿es Cristo en realidad ministro del pecado?
Jamás suceda eso, dice allí. Porque si las mismas cosas que en otro tiempo eché abajo, las edifico de nuevo, demuestro que yo mismo soy transgresor. En cuanto a mí, mediante ley, dice, mire, no dice, ¿cómo dice en Reina Valera en el 18? Porque si las cosas que destruí en la misma, destruir las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley. Por la ley, dice ahí. Y aquí dice, en cuanto a mí, mediante ley, morí tocante a ley. Aquí no agrega el artículo definido, ¿se da cuenta? Aquí no dice la ley. Aquí dice de ley. ¿Se da cuenta? Entonces, el 19 dice, en cuanto a mí, mediante ley, morí tocante a ley, para vivir tocante a Dios. Pongan atención aquí ahora. ¿Cuántas leyes hay aquí? Dos leyes. La ley de la gracia y la ley del mérito. ¿Se da cuenta que en estos 4 versículos que hemos leído, 16, 17, 18 y 19, en ningún momento está hablando de la Torá? En ninguno. Solo está hablando de 2 leyes. ¿De cuáles? De la fe. Por la fe es justificado. Y el mérito de las obras de ley. Cualquier ley. O sea, el mérito por cumplir, sea la Torá, o sea la tradición, o sea la ley del Estado, o sea la ley judicial, cualquier ley. Lo que está aboliendo es el mérito. Y yo hoy quise traerles un ejemplo para que podamos entender. ¿Ya? Para que ustedes puedan entender. Si yo quiero ser salvo por el mérito, entonces vengo yo y comienzo a hacer obras para poder obtener méritos, y entre más mérito tenga, merezco la salvación más. Lo que significa de que yo vengo caminando, ¿ya? Y lo vamos a hacer con mis camisas. ¿Ven que traigo una camisa blanca? Significa que yo vengo ahorita confiando en mis obras. Yo vengo ahorita confiando en el mérito de las obras que yo vengo haciendo. Por lo tanto, ¿yo cómo me veo ahorita? Blanco. Porque voy derechito ¿a dónde? A Cristo, a la salvación. Soy salvo por el mérito de las obras. Significa que al hacer obras me han hecho a mí estar blanco, sin pecado, mereciendo la salvación. ¿Ok? Vengo a entrar a la salvación. Pero de repente me sale Jesucristo y me dice, un momento, ¿para dónde tú vas? Bueno, yo vengo a reclamar lo que me pertenece. Yo vengo a que me den mi salvación porque la merezco, por las obras que yo he hecho. Y él dice, para entrar acá tienes que tener camisa blanca, tienes que estar santo, tienes que estar sin pecado. Pero yo le digo, mira, yo tengo esta camisa blanca, pero estoy confiando ¿en qué? En el mérito. En el mérito de las obras. Entonces, mira, yo tengo camisa blanca. Y viene Cristo y dice, ok, muy bien. Vamos a quitarte las obras y el mérito. Vamos a ver si al desprenderte del mérito, tú puedes entrar acá. ¿Cómo es la única forma en que se puede entrar a la salvación? Con camisa blanca. Viene Cristo ahora, y como yo me estoy enfrentando con Cristo, ¿verdad? Y dice, pero si me enfrento con Cristo ahora buscando ser justificado a través de Cristo, y yo me encuentro que soy pecador, entonces ¿Cristo me dio el pecado a mí? No. En ninguna manera. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo me diga, ok, pon tus obras a un lado, vamos a ver qué mérito tienes. Entonces vengo yo y me quito las obras, el mérito de las obras que traigo, me la quito y las pongo a un lado. ¿Y cómo quedo delante de Jesucristo? Negro, pecador. Negro, con camisa negra. ¿Puedo entrar con esta camisa a la salvación? No. Entonces, delante de Cristo, ahora me encuentro que soy pecador.
¿Cristo me puso esta camisa negra? No. No. Tú mismo. ¿Se da cuenta? Yo venía siendo pecador, pero pensaba que por el mérito de cumplir las obras, yo estaba mereciendo la salvación. Cristo me dice, pon tus obras a un lado, vamos a ver en qué condición estás. Me quito las obras, quito el mérito, lo elimino, lo destruyo. ¿Sí? Destruyo el mérito, pongan atención aquí. Destruyo el mérito y hoy estoy delante de Jesucristo y me encuentro como pecador. Entonces él hace la pregunta y dice, entonces, ¿es Cristo diácono de pecado? O sea, cuando te quitaste el mérito, ¿Él te puso el pecado encima? No. ¿O es que nosotros veníamos siendo pecadores, pero habíamos disfrazado nuestro pecado por el mérito? ¿Pero qué es lo que acabamos de destruir? El mérito. El mérito, esta ley, acabamos de destruir esta ley. Ahora, buscando ser justificados por Cristo, nos damos cuenta que somos pecadores, ¿verdad? Por lo tanto, el mérito no nos permite entrar en el cielo, en la salvación. Porque la ley de la gracia dice, nadie es justificado por el mérito de obras de ley. O sea, yo vengo y por esta camisa negra, por este pecado, que el mérito no me pudo quitar. ¿Se da cuenta? Yo hice muchas obras y mucho mérito. Y en mi mente yo estaba vestido de blanco. Pero dentro de eso estaba todo el pecado. ¿Ok? Ahora, aquí es donde viene el 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué significa? Que cuando yo me enfrento con Cristo, con Cristian iba a decir, cuando yo me enfrento con Cristo, Él me demuestra que cuando me dice, destruye el mérito, vamos a ver si tú estás justificado. Destruyo el mérito y me topo que soy pecador. Entonces Él me dice, ¿te das cuenta que por mérito no puedes quitar tu pecado? Entonces vengo yo y le digo, wow, es cierto, no me había dado cuenta de eso. ¿Cómo puedo estar sin pecado? Y entonces Él me dice, tienes que destruir la ley del mérito, y al destruir la ley del mérito, automáticamente estoy adoptando ¿qué? A Cristo en mí. O sea, estoy adoptando la ley de la gracia. Y al adoptar la ley de la gracia, Cristo, a través de su poder, Él sí, hermano, Él sí viene y me quita mi pecado y lo destruye. Entonces yo ahora quedo con camisa blanca, con la ley de la gracia que me da la entrada. ¿A dónde? A la salvación. A la salvación, al cielo. ¿Se da cuenta? Ahora, miren lo que dice el 19. En la versión que yo tengo no menciona el artículo definido que menciona Reina Valera. Entonces aquí dice, en cuanto a mí, mediante una ley, morí a una ley. ¿Se dan cuenta cómo hay que entender esto? Porque yo, después de que Cristo me muestra que soy pecador, a pesar del mérito, Él me dice, tienes que destruir el mérito para que yo pueda derramar mi gracia y de verdad quitarte el pecado. Porque por el mérito no puedes quitar tu pecado. Porque nadie es justificado por el mérito. ¿Se da cuenta? Porque yo, por una ley, ¿cuál ley? La ley de la gracia. La ley de la gracia. Ajá. Morí a una ley. ¿Cuál ley? La del La ley del mérito. ¿A fin de qué? De vivir De vivir para Cristo. Pongan atención aquí, pues, porque aquí está el otro versículo.
Ahorita estoy justificado, ¿verdad? Porque eliminé el mérito. Entonces ahora viene Cristo y me dice, ok, hoy sí estás justificado, porque yo te hice justo. Tú no te puedes hacer justo. Yo soy el que te hago estar justo. ¿Ok? Ahora, ¿están entendiendo? Porque yo, por una ley, soy muerto a una ley, a fin de vivir para Cristo. En otras palabras, yo me considero muerto al mérito. El mérito ya no puede conmigo porque estoy muerto para el mérito. ¿Sí me están entendiendo? Si el mérito ahora me quiere venir a buscar a mí y decir, es que confiaba en mí. Cuando él me encuentre, ¿cómo me va a encontrar? Muerto para él. Pero para Cristo, vivo. ¿Ya? Sí. Ahora, hoy vamos a entender el versículo que dice, porque, ¿qué dice el 18? Voy a volver a repetir. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué significa? Ok, como ya destruimos el mérito, ¿no? Exacto. Y ya Dios nos justificó. Exactamente, exactamente. Y si venimos y caemos otra vez en el mérito, Transgresor. Transgresor nos hacemos. Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que Cristo dice es, destruye el mérito. No pongas tu confianza en el mérito. Y yo lo hago. Entonces, al hacerlo, automáticamente Cristo me quita la camisa negra y me justifica. Pero, si yo vuelvo a construir, miren, este era el mérito. Si yo vuelvo a construir lo que ya he eliminado, y yo estoy construyendo y estoy creyendo otra vez en el mérito, automáticamente, cuando me estoy poniendo la camisa del mérito, ¿qué está pasando entre medio de estas dos? Es como que vuelva otra vez a estar con pecado, bajo la ley del mérito que me dice que no puedo ser justificado. Entonces, si yo ya destruí el mérito, significa que estoy adoptando la ley de la gracia, la que sí me hace estar justificado delante de Cristo. Pero al yo querer volver otra vez a construir el mérito para ser salvo por mi propia cuenta, automáticamente, ¿qué pasa? Rápido se pega la otra. Entonces ahora vuelvo a, como ya ahorita según yo otra vez adopté esto que ya había destruido, hoy vengo y me enfrento otra vez con Cristo y le digo, dame mi salvación. Y Cristo dice, ya habías destruido el mérito, pero lo volviste a construir. Eres un transgresor. Por lo tanto, no puedes entrar aquí. Entonces yo le digo, no, pero yo tengo mérito, yo he hecho muchas obras. Y viene Cristo y me vuelve a decir, quiero ver, quítate tu mérito, quítate tus obras. ¿Y cómo me encuentro nuevamente? Con Con pecado, transgresor. ¿Se da cuenta? Fácil. Hoy lo vamos a leer y ya va a ver qué facilito. Para terminar, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, por el mérito de ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, o sea, hemos venido aquí a la gracia, para ser justificados por la fe de Cristo y no por el mérito de obras de ley. Por cuanto, por obras de ley, ninguna carne será justificada. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿Cristo es quien nos ha dado a nosotros esa camisa negra? No, nosotros ya la traíamos puesta porque éramos pecadores de naturaleza. En ninguna manera, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo,
por la ley. ¿Cuál ley? La ley de la gracia. Exacto. Sin artículo definido hay que leerlo. Entonces diría, porque yo, por una ley, que es la ley de la gracia, morí a una ley. ¿Cuál es? La ley del mérito. A fin de vivir para Dios. Y de una vez dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mire, hermano, qué fácil. Ve aquí. Ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Por eso les dije que estos dos versículos de hoy son esenciales. Ahorita ya, habiendo entendido esto, hermano, el resto, cuando comencemos el 3, va a estar hermoso. Y miren lo que termina diciendo el 21. No desecho, como nos dice, si vuelves a reconstruir el mérito, estás desechando La gracia. la gracia. ¿Y qué dice el 21? Mire cómo agarra sentido ahora. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley ¿Cuál ley? fuese la justicia, ¿Por cuál ley? por la ley del mérito. Ajá. Entonces, por demás murió Cristo. O sea, de por gusto vino a morir. Entonces por eso ahora Pablo viene en el 21 y dice, obviamente no desecho la gracia de Dios. No la desecho. Pues si por la ley. ¿Pero cuál ley? ¿La Torá? No. Porque ¿cuál acaba de destruir? La ley del mérito. Entonces él dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley del mérito fuese la justicia, Cristo murió en vano. En vano, sí. Por nada. Por nada. Sí, hermoso, hermano. ¿Entendiste, Pedro? Por demás. ¿Entendiste el Pedro?